Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de esos momentos que nos dejan con la boca abierta, uno de esos giros inesperados que nos hacen cuestionar todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a desentrañar un enigma que ha rondado en la mente de muchos: ¿por qué Demet se fue de la fiesta El secreto de Can? Si eres nuevo por aquí y te encanta sumergirte en los secretos mejor guardados de tus series y películas favoritas, no te olvides de darle a ese botón rojo de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Tenemos un montón de contenido intrigante esperándote. Pues bien, la fiesta El secreto de Can fue sin duda alguna un evento clave en la trama. Estaba cargada de tensión, de miradas furtivas, de conversaciones a medias y, por supuesto, de secretos que flotaban en el aire como invitaciones no deseadas. Y en medio de todo ese torbellino, la desaparición de Demet fue, para muchos, uno de los momentos más impactantes y desconcertantes. ¿Fue planeada? ¿Fue un impulso? ¿O quizás fue algo mucho más siniestro? Prepárense porque vamos a analizar cada posible razón, a rebuscar en los detalles y a tratar de armar el rompecabezas que nos dejó Demet al marcharse. Primero, recordemos el contexto. La fiesta se celebraba con un propósito específico, no era una simple reunión social. Había expectativas, había alianzas formándose y rompiéndose, y sobre todo, había información crucial en juego. Can, como anfitrión, tenía sus propios motivos para organizar este evento y Demet, como invitada, sin duda tenía un papel que jugar, o quizás intentaba evitar jugar. La atmósfera era palpable, cargada de anticipación y, para aquellos que sabían leer entre líneas, de peligro. Una de las teorías más fuertes, y quizás la más obvia, es que Demet se fue porque descubrió algo que no debía. Pensemos en las dinámicas entre los personajes en ese momento. ¿Estaba Demet investigando algo por su cuenta? ¿Se topó con una conversación comprometedora? ¿O tal vez vio a alguien en una situación que la hizo sospechar de las verdaderas intenciones detrás de la fiesta? Si ella estaba allí con un objetivo oculto, o si simplemente tiene una intuición muy desarrollada, es muy posible que una pieza de información la haya impulsado a huir. La sorpresa, el miedo, la necesidad de protegerse o de actuar rápido, todo podría haberla llevado a tomar esa decisión drástica. Imaginen ver algo que cambia radicalmente tu percepción de la situación, algo que te pone en riesgo. La reacción natural sería la de salir de ahí lo más rápido posible, antes de que te descubran o te atrapen. Otra posibilidad muy interesante es que su partida estuviera relacionada con alguien específico en la fiesta. ¿Había una persona a la que temía? ¿Alguien con quien tuvo un encuentro tenso momentos antes de irse? Quizás un mensaje codificado, una amenaza velada, o simplemente una mirada que confirmó sus peores temores. Podríamos especular que Can o alguna otra figura clave en la trama la estaba observando, y su presencia o sus acciones la hicieron sentir acorralada. La presión de ciertos personajes en la serie es inmensa, y es comprensible que alguien, ante una amenaza inminente, prefiera escapar antes que enfrentar las consecuencias. Pensemos en las relaciones complejas y a menudo conflictivas que existían. Demet no era una espectadora pasiva, tenía sus propias motivaciones y sus propios enemigos, reales o percibidos. También debemos considerar la posibilidad de que su partida fuera parte de una estrategia mayor. ¿Y si Demet no estaba huyendo, sino que estaba ejecutando un plan? Quizás su presencia en la fiesta era solo una tapadera, y su partida era el siguiente paso para completar una misión o engañar a alguien. En el mundo de El secreto de Can, la manipulación y las dobleces son moneda corriente. Tal vez su desaparición estaba diseñada para crear una distracción, para desviar la atención de sus verdaderos movimientos. O quizás necesitaba hacer creer a ciertas personas que había huido para poder operar desde las sombras con mayor libertad. Esto requeriría una gran audacia y una mente fría, algo que Demet, dependiendo de su arco argumental, podría poseer. No sería la primera vez que un personaje finge debilidad o retiro para luego atacar por sorpresa. Además, podría haber sido una cuestión de autopreservación emocional. A veces las fiestas, especialmente aquellas cargadas de secretos y tensiones, pueden ser abrumadoras. Si Demet estaba lidiando con un trauma, con una revelación personal reciente, o simplemente se sentía abrumada por la atmósfera, es posible que necesitara un respiro, un escape para recomponerse. La presión de mantener la calma, de actuar de cierta manera, puede ser agotadora. Si la fiesta le trajo recuerdos dolorosos, o la puso en una situación incómoda que la hizo sentir expuesta, la huida podría haber sido una forma de autocuidado extremo.
A veces, la mejor manera de lidiar con una situación insostenible es simplemente salir de ella. Y no olvidemos la posibilidad de una intervención externa. ¿Alguien más orquestó su partida? ¿Fue secuestrada? ¿O quizás alguien la sacó de allí para protegerla? En una historia llena de misterios, nunca se puede descartar la intervención de terceros que actúan fuera de la vista de la mayoría de los personajes. Podría haber sido un aliado inesperado, o incluso un enemigo que decidió sacarla de juego por razones propias. Las circunstancias de su salida, si fue apresurada, si hubo signos de lucha o si fue más bien discreta, podrían darnos pistas sobre esta posibilidad. Es crucial analizar los momentos previos a su partida. ¿Qué estaba haciendo Demet justo antes de irse? ¿Con quién hablaba? ¿Qué gestos hacía? Esos pequeños detalles, a menudo pasados por alto en el fragor de la trama, pueden ser la clave para entender sus motivos. A veces un gesto o una mirada perdida, o una conversación interrumpida pueden decirnos más que un discurso completo. Si ella parecía inquieta, si evitaba la mirada de alguien, si sus respuestas eran evasivas, todo apunta a que algo no estaba bien. Por otro lado, ¿hubo alguna reacción específica por parte de otros personajes cuando se dieron cuenta de su ausencia? ¿Alguien pareció sorprendido, aliviado o indiferente? Las reacciones de los demás pueden revelar mucho sobre su relación con Demet y sobre el conocimiento que tenían de sus intenciones o de su situación. Si alguien se preocupó genuinamente, podría indicar una relación de confianza o una alianza. Si alguien pareció disimular su sorpresa, podría sugerir que sabía más de lo que aparentaba. También es interesante considerar las consecuencias de su partida. ¿Cómo afectó a la fiesta y a los eventos posteriores? ¿Su ausencia creó un vacío que fue llenado por otros, o desestabilizó el equilibrio de poder? A menudo las partidas inesperadas tienen un efecto dominó, cambiando el curso de los acontecimientos de maneras impredecibles. El impacto de su huida en la trama es una prueba más de su importancia en la historia. En resumen, la partida de Demet de la fiesta El secreto de Khan es un enigma multifacético. Podría ser el resultado de un descubrimiento alarmante, de una amenaza personal, de una estrategia calculada, de una necesidad de autopreservación, o incluso de una intervención externa. Cada una de estas posibilidades nos invita a mirar más de cerca los detalles, a reexaminar las interacciones y a considerar las motivaciones ocultas de los personajes. La belleza de estas historias es precisamente la forma en que nos obligan a pensar, a especular y a formar nuestras propias conclusiones. Así que, queridos espectadores, hemos desgranado varias de las razones más plausibles por las que Demet pudo haber abandonado la fiesta. Hemos explorado las posibilidades desde la más directa hasta la más maquiavélica, y creo que cada una tiene su peso. Lo que queda claro es que su partida no fue casual, y sin duda dejó una marca significativa en la trama de El secreto de Khan. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que fue la verdadera razón por la que Demet se fue de la fiesta? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos cubierto? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me fascina leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si este vídeo les pareció intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de desentrañar secretos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.